La neuropsicología es el estudio de la relación que hay entre el cerebro y el comportamiento y las funciones mentales, como la atención, la memoria, el lenguaje, el cálculo, la capacidad para planear. Es esa relación cuando el cerebro está bien, pero también cuando hay un daño cerebral o una enfermedad cerebral. Mirar esa relación entre daño y alteración de las funciones. La aplicación clínica de la neuropsicología es cuando hay un paciente que tiene un daño cerebral traumático, por ejemplo, producto de una caída, de un accidente de tránsito, cuando hay una enfermedad neurológica como una enfermedad cerebrovascular, enfermedades como el Alzheimer, epilepsia, tumores, mirar esas personas con daño cerebral, cómo se ha afectado esas funciones cognitivas. Puede haber dificultades en la concentración, dificultad para recordar información y esas dificultades pueden traer en el paciente a su vez dificultades en la vida diaria. Entonces, con la evaluación neuropsicológica lo que pretendemos es determinar el estado de esas funciones en la vida diaria y el funcionamiento pues cognitivo. Es muy importante, digamos, como la aplicación final de la evaluación neuropsicológica es poder determinar un tratamiento, ¿cierto? No quedarnos con si el paciente tiene una alteración, es decir, usted tiene X o Y alteración, no, lo importante es qué va después de eso, cómo poder mejorar esa alteración que tiene el paciente, y ya ahí uno recomienda los diferentes tratamientos, que puede ser terapia de lenguaje, terapia ocupacional o generalmente rehabilitación neuropsicológica. Los objetivos de la evaluación neuropsicológica pues son múltiples. Uno de los objetivos es determinar un diagnóstico precoz, tratar de mirar qué alteraciones hay cuando una enfermedad neurodegenerativa está empezando, por ejemplo. También un diagnóstico diferencial. Hay veces los neurólogos o los psiquiatras tienen dudas entre dos diagnósticos y digamos que la evaluación neuropsicológica puede aportar para aclarar esto. También puede ser un propósito de seguimiento, mirar cómo ha evolucionado esa enfermedad en el tiempo, si el paciente está mejorando, está empeorando, está igual. También contribuir a procedimientos médico-legales, a conceptos médico-legales. Entonces hay muchos objetivos, ya dependiendo del caso uno determina específicamente cuál es. El procedimiento es el siguiente: el paciente se le hace una entrevista buscando pues como el detalle de esos síntomas en la vida diaria y pues como las posibles causas. Entonces se hace una entrevista, una historia clínica completa desde el punto de vista neuropsicológico y luego se aplican algunas pruebas, test que van a poner en evidencia ese funcionamiento cognitivo. Ese es pues como el procedimiento que se utiliza. Hola, buenas tardes. Nosotros somos alumnos del Centro Universitario del Pacífico, Unipaz. Mi nombre es Paola Muro y mi equipo está conformado por Sofía Rodríguez, Teresa Venegas, Narato, Irving García, Luis Ayala y Joel Guevara. Este es nuestro proyecto final de la materia de psicolingüística, impartida por la maestra Alicia Choque. Nos encontramos en el Café Baristi, donde vamos a hacerle una entrevista al neuropsicólogo Manuel Mejía, también profesor de tiempo completo impartiendo la materia de psicología en CETIS Universidad, Campus Tijuana. Los temas que abordaremos serán neuropsicología cognitiva modular y trastornos de aprendizaje como afasias, dislexias y disgrafia. Muy buenas tardes, es un placer que haya aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Podría hablarnos sobre su trayectoria? Sí, yo estudio psicología como licenciatura en UABC Tijuana, en UTAI.
y de ahí me dediqué por un tiempo a cuestiones de ética y legalidad, trabajé en el Centro Cultural de la Legalidad y después entré en un ámbito más universitario, me interesaba más el área de investigación en psicología. En 2012 ya decidí estudiar el posgrado y estudié una maestría en neuropsicología cognitiva en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, en el Reino Unido. En 2013 regreso a México y de ahí trabajo en ámbitos de la neuropsicología. Me ha tocado participar en la creación de la maestría de neuropsicología en CETIS Universidad, en la que he estado apoyando desde que entré a la primera generación en 2016 y ahí continuamos. Ahora soy como profesor de tiempo completo y mi área es más hacia las cuestiones de la interacción entre psicología cognitiva, neuropsicología y el desarrollo de pruebas para evaluación psicológica. Son las áreas en donde me especializo más. Ok, vamos a proceder con la entrevista. Bueno, muy buenas tardes. Yo quiero tratar un poco sobre lo que es el tema de neuropsicología. Pero primero estoy interesado en preguntarle qué nivel de preparación académica se requiere para tratar trastornos del aprendizaje del lenguaje. Para trastornos de aprendizaje del lenguaje, en principio es tener una especialidad en el área de psicología educativa, o logopedia, o fonoaudiología, o terapia de lenguaje. En general no hay como una sola manera de abordar este tipo de casos. Cada uno tendrá una cierta inclinación o cierta tendencia más fuerte a uno u otro. Desde el ámbito neuropsicológico es un poco más reciente el trabajo que se hace y si se aborda de la neuropsicología se espera que para que sea un neuropsicólogo tiene que tener algún tipo de posgrado, especialidad o maestría en neuropsicología. ¿Qué fue lo que lo motivó a especializarse en neurología? En neuropsicología. Mi interés terminando la universidad fue en identificar el sustrato o la interacción de lo biológico con lo mental. Realmente una de las grandes aportaciones que tiene el combinar las áreas psicológicas con biológicas es que hay un término en ciencia que se conoce como convergencia y es poder estudiar el mismo fenómeno pero desde diferentes puntos de vista. Entonces, si desde diferentes métodos o diferentes perspectivas puedes lograr el mismo resultado, es una de las indicaciones más claras de que vas por el camino. Entonces, una de las verificaciones que se pueden tener en la psicología actualmente es a partir de estudiarlo desde ámbitos biológicos. Y la neuropsicología es una de esas áreas. Muy interesante. ¿Qué es la neuropsicología para iniciar? La neuropsicología es una interacción entre la neurología y la psicología. Aunque nace casi a la par que la psicología, en neuropsicología aparecen los métodos en 1880 y pico, con los primeros pacientes que tenían trastornos del lenguaje. La psicología se desarrolla más o menos por las mismas fechas y ya entrando en 1930, 1940 se fortalece la interacción entre ambos. Entonces en aquel entonces se le llamaban neurólogos conductuales o neurólogos en sí que se dedicaban a esto, pero la neuropsicología surge de que se logra descubrir algo de la mente a partir de que una persona tiene una lesión cerebral. Entonces, en los primeros casos era una persona que tuvo una lesión cerebral en el lado izquierdo del cerebro y entonces no podía hablar. Comprendía perfectamente todo, pero no podía decir ya palabras, no podía expresarse. Y la neuropsicología toma un poco más de camino después y se modifica más recientemente hacia 1970, 1980, cuando aparecen dos cosas, que sería uno, la neuroimagen, la resonancia magnética, funcional, la tomografía por emisión de positones y otras maneras de ver la actividad cerebral de manera en vivo, no esperar a que la persona muriera para poder ver su cerebro. Y la otra sería el marco conceptual, que sería el más reciente, es el de la psicología cognitiva, pero justamente en los 40s el marco conceptual había sido propuesto desde la teoría histórico-cultural soviética de Alexander Luria, de Vygotsky, que me imagino que ha de ser un tema más o menos en común también en lingüística. Entonces surgen estos marcos conceptuales y a partir de los 80s la neuropsicología tiene un fortalecimiento muy importante con la teoría cognitiva. Entonces la actual neuropsicología se enfoca más como hacia los estudios de procesos cognitivos, antes llamados procesos psicológicos superiores. ¿Con qué pacientes trabaja la neuropsicología? En principio, los pacientes más abordados son los que tienen lesiones cerebrales, por cualquier tipo, accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos,
y otros tipos de lesiones como pueden ser por enfermedades, encefalitis o infecciones del sistema nervioso, demencias que son a partir de enfermedades degenerativas como el Alzheimer, el Parkinson. Esos son como los principales tipos de pacientes, pero después se empieza a abordar también trastornos del aprendizaje como la escritura, lectura, y muy recientemente también se empiezan a abordar pacientes psiquiátricos, que es en el enfoque que se conoce más como neuropsiquiatría. Entonces una persona con trastorno límite de personalidad o un trastorno bipolar pudiera tener una evaluación también neuropsicológica. Uno de los casos que también, digamos, se encuentran entre esos dos es la epilepsia. La epilepsia requiere por estándares internacionales tener evaluaciones neuropsicológicas de seguimiento, porque la epilepsia, dependiendo del manejo que se le dé, puede tener ciertos cambios en las funciones mentales de la persona, y es conveniente que la evaluación neuropsicológica le dé ese seguimiento. ¿En qué caso se recomienda realizar una evaluación neuropsicológica? Bueno, en caso de que se presenten cualquiera de estos trastornos o enfermedades, ¿no? ¿Cuál es el motivo más común por el que un paciente acude al neuropsicólogo? El más común es por afasias, es digamos, el síntoma clásico. La persona efectivamente tiene un problema funcional porque ya no se puede comunicar, o no puede entender, no puede hablar, o no habla igual que antes, y entonces busca el apoyo de un especialista. Y más recientemente los trastornos que son muy comunes de recibir son los de trastornos del aprendizaje. ¿Cuáles son las principales estrategias de intervención en la neuropsicología? Las estrategias de intervención van desde un lado que puede ser la rehabilitación de una función, que sería tratar de que la persona vuelva a aprender o vuelva a tener la función que se perdió. Por ejemplo, en un trastorno de alexia, que puede ser una lesión cerebral que la persona ya no puede leer, sería poder hacer el trabajo para que aprenda a leer otra vez. Eso es esperar que la función se recupere, pero dependiendo del tipo de daño que tiene, pudiera no recuperar la función. Entonces lo que se pudiera buscar es estrategias de compensación. Entonces en que la persona trata de leer pero por otros medios, ya a lo mejor no de la misma manera, sino más pues, de una manera como de dibujar o pictórica, ¿no? O tercero, de plano que no se pueda ajustar la compensación, que entonces se hiciera a través de ayudas funcionales. Es decir, si ya la persona puede leer, tener algún tipo de aparato o alguien que le pueda apoyar para poder leer lo que sea necesario leer. Es decir, recuperar la funcionalidad en la vida cotidiana a pesar de que ya no pueda hacer eso. Sí, de hecho estaba verificando que hay varios métodos en la actualidad, conforme la tecnología avanzando, que pueden ayudar a mejorar el proceso de rehabilitación del paciente, que pueda mejorar, en este caso, el lenguaje. Sí, de hecho la tecnología, las tablets, los celulares y todo esto, la verdad es que son una herramienta muy práctica para quien hace rehabilitación o que hace intervención. Así es. ¿Qué es la neurorehabilitación? Se le podría llamar neurorehabilitación a la manera más o menos general de pensar en ejercicios de rehabilitación, porque una persona tiene que volver a aprender a leer y lo hacen a través de la mira de la neuropsicología, ¿no? Entonces, no necesariamente hay algo que afecta el cerebro directamente, aunque sí hay tecnología que lo hace, pero en la rehabilitación se piensa más como que el neuropsicólogo te dice tienes que practicar más tus funciones de atención selectiva, y entonces se utilizan múltiples ejercicios para mejorar la atención selectiva. Entonces es pensando más en la función neuropsicológica en el proceso de rehabilitación. Tengo entendido, un neuropsicólogo considera varios pasos para poder hacer lo que es la rehabilitación del paciente. ¿Cuál consideras que es el papel más importante en este caso del neuropsicólogo? En el formato que yo conozco más, porque sí hay maneras diferentes de abordar el trabajo neuropsicológico, y el más común de dividirlo aquí en México, no sucede igual en todos los países, es que hay un tipo de neuropsicología más de corriente soviética, por el trabajo de Alexander Luria y Vygotsky, en el que de alguna manera trabajan de una manera más interactiva con el paciente, en lugar de hacer como un proceso de evaluación y luego la intervención. En la misma evaluación van trabajando la rehabilitación. Entonces tiene una manera más flexible de abordar los casos, y por lo tanto menos estándar y menos replicable. Entonces ese es el otro tipo de neuropsicología que se aborda en México, una neuropsicología más internacional,
en el que se hace un proceso de evaluación más claro, con pruebas estandarizadas, con evaluaciones fijas, con el que se seleccionan dependiendo del paciente particular, y después está en un proceso de intervención en el que es más claro y se hace un informe, un reporte que puede ser utilizado por otro tipo de especialistas como terapeutas del lenguaje. Entonces yo me formé más en este segundo formato. Entonces, para esta pregunta lo que diría es la labor más importante del neuropsicólogo en este tipo de formato es la evaluación. Es decir, el neuropsicólogo es el especialista más informado para poder hacer una evaluación detallada del perfil neuropsicológico del paciente. Y una vez que se tiene ese perfil neuropsicológico muy detallado, entonces se hacen recomendaciones para la intervención. Y las recomendaciones para la intervención no únicamente las puede hacer un neuropsicólogo, las puede hacer un psicólogo educativo, un psicólogo infantil, si es el caso, un geriatra o un gerontólogo, o puede ser un terapeuta de lenguaje. Pero todas estas otras especialidades no se enfocan en todo el modelo neuropsicológico que hay, pero sí se pueden informar muy bien a partir de la evaluación neuropsicológica que dio un neuropsicólogo. Más en ese formato es el que yo conozco y porque me ayuda más. ¿Cuál considera que es el aporte y el avance que ha tenido más importante la neuropsicología? No estoy muy seguro de poder dibujar uno como más importante. Sí, es una labor. Han sido muchos. Sí es. Se me haría muy difícil pensar en uno en particular porque la neuropsicología es una ciencia bastante joven. Se puede decir que dos momentos como de nacimiento y renacimiento fueron en 1880s, 1940s, primero con Broca y luego con Luria, y de ahí realmente ha sido una explosión de conocimiento inmenso. Si tú tomas un libro de neuropsicología de los 40s o de los 60s, vas a tener una información muy diferente de lo que actualmente lees un libro de neuropsicología en 2017. Entonces, yo creo que si a cuestiones relevantes nos vamos es, uno, que los modelos sean tan consolidados que permitan pensar en rehabilitación y no solo en evaluación como se hacía antes, y dos, que nos permitan una postura filosófica diferente de lo que es el humano y la mente, ¿no? Así es. Entonces, en ese caso, la neuropsicología ha tenido un alto impacto de pensar que ahora la mente está en el cerebro, no en el corazón, no en las tripas, como se pensaba anteriormente, o como dicen las canciones de amor, ¿no? Dice que le duele el corazón porque la dejó, ¿no? Las mariposas en el estómago. Realmente todo ese tipo de sensaciones complejas están en el cerebro. El cerebro es el sustrato que nos produce a partir de todos los estímulos que llegan y toda la culturación y el contexto educativo, etcétera, que tienes, pero realmente es el cerebro donde está todo eso. Entonces, por ejemplo, ahorita en lugar de decir te quiero con todo mi corazón, dirían te quiero con todo mi hipotálamo, con todo mi sistema límbico, ¿no? Con un área del cerebro. Sí, yo creo que eso sería uno de los también impactos fuertes que ha tenido. Sí, de hecho lo que fue el estudio tengo entendido, vino a cambiar mucho lo que es el área de Broca, como mencionaba, y el área de Wernicke. Bueno, así es, fue lo que vino a cambiar mucho lo que es el tema. Se empezó a conocer lo que es neuropsicología a partir del estudio de estas áreas del cerebro. Sí, de hecho esas dos áreas fueron las primeras que se estudiaron, que dieron forma al área de la neuropsicología. No se le llamaba neuropsicología en ese entonces, se le llamaba afasiología, el estudio de las afasias, pero es el principio, ¿no? De ahí se empezó a recolectar muchos casos más, que empezó a dar suficiente información para poder elaborar modelos neuropsicológicos. Muchas gracias. Vamos a pasar ahorita a lo que es el tema de neuropsicología cognitiva con mi compañero Luis Ayala. Buenas tardes, mi nombre es Luis Ayala. Voy a hablar del tema de la neuropsicología cognitiva. ¿Qué viene siendo la neuropsicología cognitiva? ¿Es un área de la neuropsicología o es un enfoque de la neuropsicología? Sería más claramente un enfoque. La neuropsicología tiene una historia de 130 años aproximadamente, en el que primero inicia con un método, ver pacientes con lesiones cerebrales y ver qué no pueden hacer. Entonces eso es lo que permite el estudio del cerebro y la mente al mismo tiempo. Antes no se podía o no se había tenido esta intuición, pero faltaba un modelo teórico. El primer gran modelo teórico que se propone es de Luria, en los 40, 50. Y entonces ese modelo teórico permite darle sentido a todos estos pacientes que se habían visto antes. Ese es el enfoque histórico-cultural de Luria, o de la neurolingüística, o luriano, podrían decirlo, ¿no? Después de Luria, que muere en el 77,
aparece en Estados Unidos y en el Reino Unido otro modelo en competencia, que sería el de la neuropsicología cognitiva. ¿De dónde surge? En los 50s y 60s, la psicología cognitiva nace dentro de la psicología en general como una manera de responder a que no solamente hay que estudiar estímulos y respuestas como en el conductismo, y tampoco hay que estudiar fenómenos medio difíciles de acceso como inconscientes del psicoanálisis. Y la psicología cognitiva propone una manera realmente científica de estudiar la mente, aún las cosas más complejas, como inclusive la conciencia. Y entonces ese es el modelo teórico que utilizan los psicólogos en los 80s para poder abordar los casos de pacientes con lesiones cerebrales. Entonces la neuropsicología toma el modelo cognitivo y se convierte en neuropsicología cognitiva. Entonces este modelo es el que ha tenido más influencia actualmente en el ámbito más europeo, estadounidense, por cuestiones sociopolíticas más que nada. ¿Tiene objetivos de la neuropsicología cognitiva? ¿Tiene unos objetivos? El objetivo inicial de la neuropsicología cognitiva era entender o estudiar la mente, los procesos cognitivos, a partir de experimentos en el área cognitiva y del estudio de pacientes con daño cerebral. Entonces, por eso es que tiene este primer nombre, neuropsicología. ¿Qué viene siendo, bueno, en qué se utiliza principalmente la neuropsicología? La neuropsicología cognitiva en particular. Lo que sucedió con la neuropsicología cognitiva es que inicia mucho más en el ámbito de investigación y después es el que le da forma a la manera de pensar y trabajar de los neuropsicólogos clínicos. Entonces, la actual neuropsicología clínica, que es el trabajo de evaluación y rehabilitación de pacientes, lo que usa ahora como marco teórico es lo que se consolidó desde la neuropsicología cognitiva, solamente que está cambiado. Es decir, la neuropsicología cognitiva pensada hoy no es exactamente igual a la neuropsicología cognitiva pensada en 1980. Cambiaron algunos aspectos, algunas definiciones de conceptos y ha sido más flexible actualmente como fue hace 20 años. ¿Cuáles son las alteraciones cognitivas complejas que están entre los niños el día de hoy? En los niños, los casos de trastornos del aprendizaje son los más comunes. Es el trastorno específico del aprendizaje, lectura, escritura y lenguaje, entonces, y del cálculo. Estos son, digamos, los más comunes, y los más comunes diagnosticados son dislexia y disgrafia. ¿Cuál es su rehabilitación En el caso de los trastornos específicos del aprendizaje, es acompañar al niño para que pueda consolidar las habilidades que se necesitan para la lectura y escritura. ¿Cómo sucede esto más bien? En el caso de la lectura y la escritura, el niño usualmente requiere un apoyo del maestro para poder aprender a leer y escribir. Pero hay varias cosas que con la exposición a la lectura y la escritura el niño se da cuenta rápidamente y empieza ya a poder escribir y leer. Es decir, por ejemplo, se da cuenta de que una letra se refiere a un sonido y que un sonido es parte de una palabra. Entonces, esto no se lo enseña el maestro, sino que poco a poco, a través de ejercicios, el niño se va dando cuenta de eso. En caso de dislexia y disgrafia, lo que puede pasar es que el niño no se da cuenta de ese tipo de situaciones y necesita un apoyo extra para poder hacerlo. Entonces, en el caso del tratamiento de ese tipo de trastornos es poder acompañar al niño más de cerca para que el niño pueda hacer estas relaciones y pueda entender cómo usamos el lenguaje. Muchas gracias por darlas por mis dudas. Espero que los conozcan. Puede pasar a mi compañera Teresa Venegas que habla con la neuropsicología. Muchas gracias. Buenas tardes. No. Mi nombre es Teresa Venegas y mi tema fue neuropsicología modular y estas son mis preguntas. Una lesión del cerebro puede alterar un solo factor del sistema funcional. Sí, la respuesta es sí. Es una pregunta muy específica, entonces a lo mejor no sé si quiere identificar la relación con modular. El principio de la neuropsicología cognitiva es un concepto que se conoce como modularidad. En algún momento
uno pensaba, las personas pensaban que la mente era una sola. Imagínate que en el cerebro todo funciona por igual y es como fuera una computadora que todo hace entre todos lados. El concepto de modalidad quita esta idea y entonces dice, cada sección del cerebro puede que tenga una función cognitiva específica. Por ejemplo, que la atención esté en una cierta zona, que cierto tipo de atención esté en otra, que la memoria esté en otra. Entonces la modularidad piensa en un cerebro como si fueran muchos módulos pequeños, cada uno tiene su función. Entonces esto permitiría explicar qué cosa. Existen casos que son algo raros de pacientes que tienen una lesión cerebral que es tan específica que se daña una parte de una función, pero no toda. Por ejemplo, si tuvieras una lesión en un área que tenemos como B4, esta área en particular es como una especie de módulo que se encarga de ponerle color a las cosas que ves. Entonces, ese módulo del color, si es dañado, te hace perder los colores en tu visión. Es decir, las personas que tienen ese tipo de lesión ven todo en blanco y negro. En blanco y negro, bueno, no totalmente blanco y negro, sino a escala de grises. Entonces imagínate una película en blanco y negro, en gris, en el que toda tu vida seguirías viendo las cosas así. Lo curioso es que no es un daño en los ojos, no es un daño en el nervio óptico, no es un daño en la corteza occipital primaria, sino que es un daño en ese módulo extra que permite ponerle color a las cosas. Entonces, lo curioso es esto, es que este módulo, al encargarse solo del color, permite pensar que el sistema funcional completo de la visión no es uno solo, sino que se compone de muchos módulos pequeños, cada uno hace su función, y uno de ellos, que es el del color, si lo quitas, todo lo demás sigue funcionando. No eres ciego, puedes ver todo el día, pero no puedes ver colores. Y lo más curioso es que se encarga el color de tal manera que una persona que tiene ese tipo de trastorno, que se le conoce como acromatopsia, si sueña, sueña en blanco y negro. Y si se pone a recordar sus eventos tempranos, los ve en blanco y negro también. Es decir, ya es incapaz de ver color en cualquier lugar. Entonces, el sistema funcional es la visión, o la lectura, o la escritura, o la memoria. Y entonces, si pudieras quitar uno de estos módulos, se puede dañar muy particularmente uno, sigue funcionando todo lo demás, y eso explica por qué las personas tienen tantas variedades de trastornos específicos con determinación. Pues en este caso sí, se puede dañar una zona en particular del cerebro y dañar un módulo. Entonces te genera una visión muy diferente. Lo que sucede es que dañar un solo módulo es muy raro. ¿Por qué? Porque son zonas muy pequeñas del cerebro. Entonces poder dañar esa en particular y no las de alrededor, porque sería como tener demasiada suerte, ¿no? Mala suerte. Haciendo una pregunta a la cuando una persona sufre una lesión en zonas parietales o frontales, ¿cuáles son los trastornos o errores en el proceso de cálculo? El cálculo es una función que me imagino la revisaste, es una función entrelazada entre frontal y parietal. Entonces, el cálculo tiene un procedimiento un poquito complejo, sobre todo cuando lo vas aprendiendo, en el que primero inicia con zonas más frontales y luego pasa a zonas más parietales. Cuando se daña uno u otro, primero depende de cuál y luego depende de en qué edad. Es decir, como cuando tú vas aprendiendo el cálculo, usas más lo frontal, pues en daño frontal se va a ver más afectado el cálculo. Pero una vez que tú ya aprendiste cálculo, si tienes un daño frontal no se va a ver tan afectado, sino si tienes un daño parietal. Y ahí es donde, en casos de adultos que ya aprendieron el cálculo, si tienen un daño parietal muy específico, pueden perder todo el sentido del cálculo. Tanto así que no sepan, si les dices 8 y 4, ¿cuál es mayor? Que no te sepan decir cuál es más grande, ¿no? O sea, al grado de que ya no pueden hacer comparaciones, sería el caso más grave. Entonces, las zonas parietales y frontales son tan complejas que pueden dar una diversidad bastante amplia. Por ejemplo, uno es ese caso y otro es el caso de personas que con un daño parietal pierden la manera de ubicar los números en el espacio y sabes que para hacer cuentas tienes que poner los números bien alineados, ¿no? Si no los alineas bien, pierdes toda la manera de hacer la cuenta. Sería otra manera de tener un problema de cálculo por un daño parietal. Entonces, así nos podríamos ir uno por uno en un fenómeno que es bastante complejo.
Muchas gracias por la información. Ahora va a pasar mi compañera Nahara Antot para hablar de la afasia. Gracias. Si hubieran traído la selfie stick. Ya sé. Como he presentado anteriormente, ella es mi compañera Nara. Hola, mucho gusto. Queremos tratar un trastorno que a mí se me hizo muy interesante, lo que es la afasia. Para iniciar, ¿qué es la afasia? La afasia es un trastorno en el lenguaje. Dicho de manera muy amplia, pero en sí es lo que sucede es, en el caso de la afasia, es una persona adquiere el lenguaje, se puede comunicar, entender y todo lo demás, y después por una lesión cerebral de cualquier tipo lo pierde, o pierde alguna parte del lenguaje. Entonces en general es así, lo adquiriste y luego lo perdiste. ¿Cómo se diagnostica la afasia? Generalmente mediante una evaluación del lenguaje. Puede ser una evaluación neuropsicológica, que sería la más completa, pero también terapeutas del lenguaje, logopedas o fonoaudiólogos pueden diagnosticar afasias. Y también los neurólogos lo hacen, pero de manera más sencilla, ¿no? Hay múltiples tipos de afasias. El neuropsicólogo sería el logopeda y el neuropsicólogo son los que tienen como la fineza más amplia de qué tipo de afasia puede hacer, y el neurólogo es el que al menos puede diagnosticar qué es el tipo de afasia del principal. Y se diagnostican generalmente por poner pruebas de lenguaje a la persona. Se le pide mínimo hacer 3 cosas: es el comprender instrucciones, comprender palabras, el producir palabras, frases o demás, y el repetir palabras, ¿no? O frases. Entonces, con una combinación ya más específica de cualquiera de los 3, se puede diagnosticar una afasia. Muy interesante. ¿Qué factores pueden causar este trastorno? Cualquier tipo de lesión al cerebro que afecte áreas que en esa persona en particular están relacionadas con el lenguaje. ¿Por qué lo digo así? Porque aunque el lenguaje lo dibujamos generalmente como área de Broca y área de Wernicke, yo digo Wernicke, puede ser Wernicke, pues lo dibujamos así, hay más áreas relacionadas con el cerebro y las personas varían, no demasiado, pero al menos sí hay casos en el que pudiera no ser área de Broca del lado izquierdo del cerebro, sino el área de Broca del lado derecho del cerebro. Entonces, la mayoría de las personas, un 95%, tiene lateralizado el lenguaje a la izquierda. Y entonces, si tú tienes una lesión en el cerebro, en el hemisferio derecho, puede que no te afecte el lenguaje. Pero si tú eres de los pocos, 5%, que tiene el lenguaje lateralizado como hacia los dos o más hacia la derecha, una lesión en el hemisferio derecho te puede afectar el lenguaje. Entonces, un poco es de acuerdo a la idiosincrasia e individualidad de las personas y cómo se terminó de madurar el cerebro de la persona. Una lesión en un área ligeramente diferente pudiera provocar una diferencia importante en el trastorno del lenguaje en cada persona. Por eso es que si tú ves un cerebro de una persona, una radiología o lo que quieras, y ves un daño en el área de Broca, no necesariamente significa que la persona tiene una afasia de Broca. Lo que diría el médico o el radiólogo sería: tiene una lesión en el área de Broca. Ahora le toca al neuropsicólogo, al terapeuta del lenguaje, hacer la evaluación para ver si tiene una afasia de Broca, y solamente se puede diagnosticar mediante una evaluación, pues, del lenguaje en persona, no con una imagen del cerebro. O sea, que puede haber una afasia que es la área de Broca, pero no se considera directamente como un trastorno. Sí, hay personas, puede ser un poquito raro, pero hay personas que tienen una lesión en el área de Broca y no tienen una afasia de Broca, o tienen una lesión en el área de Wernicke y no tienen una afasia de Wernicke. ¿Por qué? Porque depende un poco de la manera en que se lateralizó el lenguaje en la persona en particular. Entonces, son casos más raros, lo más común es área de Broca dañada o una afasia de Broca, sí, eso es cierto, pero el profesionista sí tiene que hacer el cuidado de hacer la evaluación completa. Eso es un porcentaje muy bajo. ¿Qué es la afasia de Broca? La afasia de Broca es el trastorno del lenguaje en el que falla la producción oral. En este caso es, una persona no puede hablar de manera tan fluida como lo hace antes. ¿Qué sucede? La persona puede decir sílabas, tal vez tan, o de, o alguna otra, dependiendo de la persona, pero ya no puede formar palabras
tan fácilmente y menos oraciones completas. La principal característica es eso, el problema es de producción oral. Se ve acompañado muy comúnmente por la misma dificultad al escribir, pero no es, digamos, completamente relacionado, ¿no? Lo más común es que sí pasa. Y la otra característica es que no se daña tanto la comprensión. La persona logra entender lo que le digamos, logra entender la instrucción. Si le dices, dime cómo se llama esto, y entonces la persona va a tratar de decir que se llama vaso o como lo conozca, pero no lo va a poder decir. Entonces la persona se da cuenta de que cuando trata de decir vaso sale como tal o sale otra cosa. Se frustra y se da cuenta de los errores, y entonces es un poco, digamos, difícil para la persona saber que no puede comunicarse, pero entender perfectamente los demás. Eso es en principio la fase de Broca. Es un trastorno un tanto difícil de tratar. Es difícil por el caso de la frustración, pero no es el más difícil. Si la siguiente pregunta tiene que ver con la fase de Wernicke, o la de Wernicke, es más difícil todavía. ¿Por qué? Porque la persona no comprende. La dificultad más grande en la fase de Wernicke es que la persona no comprende lo que se le dice. Y entonces sí puede hablar, pero el problema es esto: imagínate que no comprendas lo que dicen las personas y no comprendas lo que dices tú mismo. Cuando hables, ¿vas a decir cosas coherentes? No. Y no te vas a dar cuenta de que no estás diciendo las cosas de manera coherente. Entonces en la fase de Wernicke sucede que la persona no te va a entender las instrucciones que le des ante las palabras, ¿no? Y luego no va a entender que lo que está diciendo no tiene coherencia, y entonces no va a entender porque las otras personas no lo entienden. Entonces se vuelve mucho más difícil de tratar. Entonces una fase de Wernicke es más complicada. Tienen que encontrar algún método para poder tratar con esa persona, porque imagino de forma verbal es difícil. Entonces hay que usar ayudas en la comunicación, como pueden ser pictogramas o algún otro tipo de tableros para que se señalen cosas. Entonces se conoce normalmente que la fase de Wernicke tiene un problema en la comprensión y no en la producción, pero no es tan exacto, porque cuando produce la persona tampoco se le entiende. ¿Se puede decir que ellos tienen más facilidad en comprender lo que es el idioma no verbal? ¿O igual tendría alguna dificultad? Tendrían que usar la comunicación no verbal para ayudarse, sí, pero también la fase de Broca tendría probablemente que usar comunicación no verbal al inicio. De todos modos, se espera que la persona vaya recuperando a la mejor parte de su comunicación verbal. No en todos los casos se puede, dependiendo de cómo fue la lesión. ¿Cuáles son los principales tipos de afasia? En principio esos dos, afasia de Broca y afasia de Wernicke. Tanto así que algunos terapeutas de lenguaje, para hacerse las cosas más fáciles, les llaman afasia fluida y afasia no fluida. ¿Cuál es la afasia fluida? En donde la persona puede hablar bien, pero no comprende. La afasia no fluida es cuando la persona no puede hablar bien, pero comprende, que es la afasia de Broca. Entonces, para ayudarse, lo clasifican algunos así. Pero existen más tipos de afasias y dependen un poco del modelo teórico que se estudiaron. El principal modelo que digamos, la manera más completa de entender las afasias, que es el modelo de Luria, de Alexander Luria, que propone 7 tipos de afasias. Y el modelo alternativo es el modelo de Boston, que viene de la escuela de Norman Geschwind, en el que toma los nombres de Broca, Wernicke y le agrega afasia de conducción, afasia global, afasia transcortical motora y afasia transcortical sensorial, que serían 6 más la anomia, que también es una manera de llamar a un trastorno de lenguaje. Entonces, dependiendo del modelo, un poco van a cambiar la cantidad de afasias, pero depende no tanto de que existan o no existan esas afasias, sino de cómo las agrupas. Porque la verdad es que al final, si pones 2 personas con afasia de Broca, no necesariamente van a hacer lo mismo exactamente. Van a variar dependiendo de cuánta área cerebral fue que se dañó. Entonces, cada paciente se le tiene que hacer su perfil neuropsicológico, porque algunos sí pueden hacer algo y otros no pueden hacer otra cosa. Entonces, sí es conveniente pensar que el modelo ayude a entenderlo, pero no te vas a encontrar pacientes así de librito. ¿Qué tipo de estos trastornos ya mencionados que abarca la afasia? ¿Cuál es el más común? ¿Es Broca? ¿Es
Realmente desconozco estadísticas sobre eso, sé que sí las hay, no he escuchado que haya en México. Vendría siendo entonces un tipo de trastorno muy poco común, imagino. Las afasias son más o menos comunes, sobre todo en personas de entre 30 y 60 años que tienen algún tipo de enfermedad cerebrovascular o accidente cerebrovascular. Después de una embolia, un infarto cerebral, los dos principales tipos de accidentes cerebrovasculares, por hemorragia o por bloqueo de la sanguínea, es muy común que sea una afasia y ya depende de cuál arteria se dañó es la que puede que le lleve a un tipo de afasia. Muchas gracias, Eduardo. Queremos pasar a lo que es el tema de dislexia, otro tipo de trastorno. Para eso, paso a mi compañera Julia. Gracias. ¿Quién va a grabar aquí? Le mandas play. Los dos son míos. Sí, de novias. Me presento Por ahí pasa. Buenas tardes, mi nombre es Sofía Rodríguez, es mi compañero Iván García y nosotros vamos a hacer preguntas sobre la dislexia. Tengo una duda, cuando llega un paciente que sospecha que padece de dislexia, ¿qué procede para comprobarlo? ¿Qué tipo de evaluación se hace? Generalmente son referidos por los maestros de la escuela o a lo mejor por los padres y se procede a hacer una evaluación. En principio, la evaluación va a tratar de identificar qué tanta habilidad tiene para leer y para escribir. Entonces, en este caso, se hacen pruebas, por ejemplo, en el que se identifican las letras, se le pide a la persona dibujar, escribir letras. En algunos casos también se hace una evaluación de los precursores de la lectoescritura, que sería como las habilidades finas motrices, espaciales, de memoria, etcétera, que le ayudarán a un niño a comprender y elaborar la lectura y la escritura. Entonces, tiene ese ámbito. Y añadiendo una cosa, es que el criterio diagnóstico de dislexia, que se conoce como trastorno específico del aprendizaje de la lectura, pide que no se deba a una inadecuada instrucción de los maestros. Si el maestro es del sindicato y que no va a dar clases todo el año, no le puedes diagnosticar a un niño dislexia porque entonces tiene algo que ver con que no se le ha enseñado apropiadamente. Y otro es que no se deba a algún tipo de dificultad generalizada por otras razones como malnutrición, por una enfermedad que esté teniendo, por medicamentos o demás, o por un déficit intelectual generalizado. En algunos casos con déficit intelectual generalizado, por ejemplo niños que fueron intoxicados con plomo o con otro tipo de tóxicos, lo que puede ser simplemente es que está pasando que el niño no ha logrado madurar su cerebro en general, y la dislexia pide que sea específico de la lectura. Entonces tienes que descartar todo eso alrededor. Entonces es muy común que se le haga una evaluación intelectual al niño, que se le haga la evaluación de todas estas habilidades de lectoescritura y que al mismo tiempo se haga una visita o una entrevista con padres y maestros para identificar esa cuestión social, ¿no? Y en caso de ser diagnosticado con dislexia, ¿qué tipo de tratamiento se lleva a cabo? Es el trabajo de facilitación del aprendizaje de la lectura. Lo que va a hacer la persona es tratar de hacer múltiples ejercicios que le lleven a adquirir poco a poco cada uno de esos precursores de la escritura. Por ejemplo, algunos niños con dislexia tienen dificultades para identificar el arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces, si eso pasa, la P, la Q, la B y la D las va a cambiar de arriba a abajo, voltear y demás. Entonces, el trabajo de la persona que atiende al niño puede ser en el sentido de que el niño logre identificar claramente que cada uno de esos 4 lugares es diferente. Entonces, trabajar la espacialidad. Puede ser a lo mejor trabajar con juegos, el niño tiene que levantar una pierna, un brazo, etc. Entonces, ese es un. Después será una cuestión de, por ejemplo, cada letra tiene su sonido. Entonces, decir que la A suena como A, la E suena como E. Entonces, será que reforzar de manera que el niño vaya memorizando y asociando esto.
Entonces poco a poco vas a construir la habilidad de la lectura. ¿Cómo cree usted que ha avanzado la neurociencia estos últimos años en lo que al diagnóstico y tratamiento de la dislexia se refiere? El diagnóstico y tratamiento de la dislexia en general digamos que ha mejorado en qué herramientas específicas pueden funcionar mejor, que pueden ser más eficientes en los últimos 40 años, 30 años, pero las neurociencias como en general yo diría que no han impactado tanto en la cuestión clínica. Es decir, alguien que trabaja con dislexia hace 20 años ahorita, en general no ha cambiado mucho la manera que lo trabaja. Es decir, hace las evaluaciones, a lo mejor utiliza mejores herramientas para evaluación y a lo mejor utiliza materiales más prácticos y menos caros. Tal vez con un celular se puede ayudar, etc. Pero las neurociencias como el hacer una resonancia magnética o estimulación magnética para estimular tu cerebro y cosas así que han salido en los últimos 20 y 30 años en la neurociencia, no han tenido tanto impacto en la clínica. ¿Por qué? Porque son muy caros, porque son todavía experimentales y lo que más ha impactado es en entender a la dislexia. Es decir, hace 30 años una persona se hubiera imaginado que algo en el cerebro sucede, que el niño no puede aprender a leer y escribir, y a lo mejor habría quien diría es que el niño es flojo y entonces no quiere aprender, no quiere hacer el trabajo. Ahorita, con la neurociencia, con las resonancias magnéticas funcionales, ya se logra identificar claramente las áreas cerebrales que funcionan diferente en estos niños. Entonces no es una cuestión de que sea flojo y de que no quiera aprender. Su cerebro está funcionando de una manera diferente que no le facilita de la misma manera que los demás la aprender. Entonces nos ha ayudado a entender qué áreas cerebrales están relacionadas, en qué momentos, qué tiempos, que puede a lo mejor parecerse a la lectura, que también puede estar afectado, pero en sí en la clínica no tanto, es más bien el entender qué es la dislexia. ¿Qué tanto afecta la edad al empezar un tratamiento por la dislexia? ¿Es imposible de tratar en personas ya de mayor edad, exclusivo de niños? No es imposible y lo ideal sería tratarlo en el momento en el que se alcanza a identificar la dificultad, que es a los 5, 6, 7 años. Todavía habría dislexia que pudieras identificar hacia los 10, 12 años, porque como hay diferentes tipos de dislexia, algunas solamente se pueden ver. Realmente la dislexia se alcanza a ver cuando se le pone el reto al niño suficientemente grande como para que su cerebro ya no logra procesar ese reto. Entonces es una dislexia muy grave, se va a alcanzar a ver a los 5 años porque el niño se le dificulta inclusive dibujar las letras, ¿no? O ver las letras y explicar que tiene un sentido. Pero otro tipo de dislexia puede ser un poquito más tarde porque sucede cuando el niño, ya tal vez adolescente, quiere leer pasajes muy complejos, cuando ya tiene que leer un problema matemático de física y tratar de entender de qué va. Entonces, cuando ya el reto es suficiente, que su cerebro no le alcanza a dar esa respuesta o ese procedimiento, ahí se alcanza a notar. Entonces, la mayoría es entre 5, 6, 7 años, más o menos es más adelante. Y en cualquier momento de la vida en que se pueda detectar la dislexia, que realizas después de los 5 años, es adecuado iniciar el tratamiento y va a haber una intervención y le puede ayudar a la persona en cualquier momento. ¿Cuál es la diferencia con la edad? Imagínate un niño que toda su vida escolar, desde los 6 años que empezó a tener problemas para aprender a leer, pasan 6, 8, 10 años, llega a la universidad y nunca se le atendió la dislexia. ¿Con qué impresión se queda el niño cuando está en la universidad de sí mismo? Que él es tonto, que es flojo, que es lento, y entonces introyecta todas estas incapacidades que tenía para leer. Imagínate cuando ya quiera hacer un trabajo de intervención en que pues es pagar y estar viendo semanalmente o 2 veces por semana con el terapeuta de lenguaje, pues con qué disposición puede que llegue, ¿no? Una disposición de años de no ser bueno en la escuela. Si alguien se queda con esa idea de es que yo no soy bueno en eso, pues la motivación no va a ser muy buena para poder trabajar con lo que necesita. Entonces, yo creo que eso pudiera ser el reto más grande cuando se empieza a trabajar más tarde. Por eso sí es conveniente trabajar desde temprano. Y otra cosa es, si el niño tuvo dislexia durante todos sus años escolares,
realmente tiene el mismo aprendizaje que los otros niños. Entonces va a haber perdido una gran oportunidad de acumular aprendizajes, conocimientos, habilidades nuevas que hubiera facilitado la detección de intervención temprana. La siguiente pregunta es, ¿qué parte del cerebro es la que se daña por la dislexia? La dislexia en principio no es por una lesión, no es por un daño que se haya adquirido. Entonces la gran diferencia entre, no sé si vieron que entre los conceptos está afasia y disfasia, dislexia y alexia, disgrafia y agrafia. La gran diferencia es que la agrafia, alexia o afasia es porque adquiriste la habilidad y luego por una lesión la perdiste. Entonces se le llama como un trastorno adquirido. Entonces durante la vida ibas bien y algo hizo que adquirieras la afasia, la alexia, la agrafia. En cambio la disfasia, dislexia y disfasia, en este caso el niño cuando está madurando su sistema nervioso, sobre todo en el vientre materno, algo sucede, puede ser genético, puede ser del ambiente, puede ser por varias cosas, no se madura adecuadamente ciertas áreas cerebrales y entonces nace y cuando el ambiente le exige tener todo el potencial en esas áreas cerebrales dañadas, ahí es donde se nota la dificultad. Entonces la disfasia a veces se le pone como, o dislexia y disgrafia se les pone como apellido del desarrollo. Por ejemplo, dirías dislexia del desarrollo, para decirlo más claro. ¿Por qué? Porque no es que haya adquirido el problema, sino que en el desarrollo de la habilidad de la escritura se le dificulta por una no maduración adecuada del sistema. Entonces, en áreas cerebrales que están relacionadas con eso es, ustedes han dibujado los cerebros o han visto como las áreas cerebrales, inicias en el lóbulo occipital, en la parte posterior, ahí es donde le llega la información visual y luego la va distribuyendo de manera paralela a diferentes áreas parietales y temporales. La dislexia puede suceder por una inadecuada funcionamiento de una zona occipitotemporal lateral del lado izquierdo o por una mal funcionamiento de área temporoparietal muy cerca del occipital del lado izquierdo. Entonces son como zonas como un poco más arriba y un poco más abajo en el que esas no están bien desarrolladas y le va a dificultar en comprender la lectura. Y valorando un poco en el tema, encontré que hay más de un tipo de dislexia central. Existe la superficial, visual, fonética, auditiva, pero en su experiencia, ¿cuál es la más común? Realmente desconozco si hay una estadística sobre eso y hay muy pocas estadísticas sobre trastornos neuropsicológicos en México y creo que menos va a haber una distinción así tan clara entre ellas. Las estadísticas más cercanas que yo conozco fueron de hace unos 10 años en Guadalajara, por el Instituto de Neurociencias de Guadalajara, de la UDG. Y revisé yo esos artículos, no recuerdo que hicieron una diferenciación de tipo de dislexia. Entonces, yo creo que ahí nos queda bastante trabajo por hacer. Sí. Sería un buen proyecto de identificar la prevalencia de dislexia y de qué tipo de dislexia es la más común. En general, de los diferentes tipos de dislexia, los más tratados, no quiere decir que sean más comunes, porque a veces pues, no se detectan ciertos tipos de dislexia, son la visual que mencionaste, o lexical, y la fonológica o fonética. Son como las dos principales áreas que ahorita mencioné, una más occipitotemporal y otra más temporoparietal, y por eso es que también se conocen más del funcionamiento cerebral de ese tipo de dislexia, son, digamos, las más identificadas. Me preguntaba más, la siguiente pregunta va más de la mano con la otra, con lo que nos iba comentando sobre cómo sucede la dislexia cuando está en el nacimiento. Dice que la dislexia solo sucede a través de los genes o de qué otra forma puede padecer una persona la dislexia. De hecho, es más común pensar que la dislexia no es genética, sino congénita. Yo soy Paola Muro y mi pregunta es, ¿a qué se le conoce como disgrafia? Es un trastorno específico del aprendizaje en la escritura. En particular es una dificultad para aprender a escribir. Puede no ser acompañado por un problema de lectura, si el niño puede realmente leer a lo mejor sin problemas, pero cuando le toca escribir ya no escribe tan fácilmente. ¿Qué tan común es? Es un poquito menos común que la dislexia. La dislexia, por ejemplo, están los números aproximadamente que hay una prevalencia del 8 o 9%.
9 de cada 100 niños puede que lo tengan o tengan algún grado de dislexia, y disgrafia puede que ande entre 4 y 5. ¿A qué edad podemos darnos cuenta si el niño padece dislexia? Cuando le toque escribir. Entonces, entre los 5, 6, 7 años, a los 6 años, que es más común que todos los niños aprendan a leer y escribir, es donde se notaría la dificultad. ¿Qué dificultades se le presentan como profesional al tratar ese tema con los pacientes y con los padres de familia? ¿Cómo la pregunta otra vez? ¿Qué dificultades se le presentan al tratar ese tema con los pacientes o con los padres de familia? Yo no trabajo tanto con niños, entonces no me toca a mí revisar este detalle directamente con los padres, pero lo que conozco sobre también la experiencia de colegas y psicólogos que trabajan en esta área es el explicar a los padres lo que sí puede hacer y lo que no puede hacer el niño. Entonces es muy fácil para los padres de repente pensar que es flojo el niño y por eso no aprende a escribir, o que a lo mejor tiene otra enfermedad que escucharon en internet o en Google que podía ser, por ejemplo, TDAH, es lo más sonado, ¿no? Entonces es un poco más en la implicación con los padres de qué sí puede, qué no puede hacer el niño, y un poco la paciencia que tendrán para el trabajo que se está haciendo con él. ¿Cuáles son las causas de la dislexia? En principio, lo que se conoce hasta ahorita es similar a lo de la dislexia, es en el desarrollo embrionario, el sistema nervioso, algo no sucedió idealmente, por lo tanto ciertas zonas cerebrales no se desarrollan igual, y esas zonas cerebrales en particular para la disgrafia son zonas relacionadas con áreas temporoparietales y frontales. Entonces son ligeramente diferentes de lo de la dislexia. ¿Qué habilidades se encuentran afectadas por la disgrafia? Para la disgrafia, las habilidades más importantes son la habilidad motriz fina, el poder tomar con mucha fineza un lápiz o un plumón o lo que fuera, habilidades espaciales, el poder dibujar en una dirección correcta cada letra, el ubicar las letras en el orden adecuado en una palabra y el ubicar las palabras dentro del orden de la oración. Entonces, si seguimos este camino, es más que nada la cuestión visomotriz, espacial y en la cuestión ortográfica. ¿Cómo es diagnosticada la dislexia? En una evaluación de lectura y escritura. Entonces, en el mismo caso de la dislexia, la persona tiene que descartar que sea por otras razones, que no sea el maestro que no está enseñando adecuadamente, que no sea una cuestión emocional muy fuerte en casa, que no sea una cuestión intelectual generalizada y que sea específico en la escritura. Muchas veces va a ser acompañado de dislexia o discalculia, y ya sea una cuestión del especialista por identificar hasta dónde está la dificultad. ¿Qué les recomienda a los padres de familia si tienen algún hijo con dislexia? La recomendación en general es ser muy conscientes en el sentido de que el especialista va a requerir apoyo de parte de ellos. Es decir, el especialista puede que trabaje con ellos 1 hora a la semana, 2 horas a la semana. Entonces el trabajo más fuerte y de continuidad es en casa. Entonces es poder darle el tiempo adecuado a los niños para hacer todos los ejercicios y tareas que tengan que el especialista les haya recomendado para hacerlos en casa. El mayor avance se va a ver a partir de los padres. Bueno, muchas gracias, pues serían todas mis preguntas. ¿Tendría algunas palabras para las personas que están viendo eso? No sabría si me toca agregar. ¿Algo que pensaron ustedes sobre eso? Es que se parece a ¿tiene algunas palabras que...? Pues podría ser, por ejemplo, es importante en el caso, por ejemplo, ya que el maestro usualmente es el que ve la evaluación, ya ves que mencionábamos que en el caso de los papás, que muchas veces es cierto, también lo que están investigando, piensan por principio que el niño es flojo
pues cuando ven un tipo de... O maestros que los presionan mucho. Pues de preferencia ir a hacer un estudio, un estudio previo. Un previo para descartar que sea algún tipo de trastorno. Yo considero, o al menos que comentamos aparte. Puede ser como algo ligado con lo que ustedes manejan, ¿no? Idiomas, lingüística. También. Sí, ¿puedo comentar algo sobre eso? Sí. Con esto cerraríamos el tema de hoy. Tendría algunas preguntas para dedicarle a las personas que ven ese video. En principio creo que una de las cuestiones más importantes con este tema que decidieron abordar y que van a continuar estudiando ustedes es que el lenguaje es uno de los fenómenos más complejos que podemos estudiar. El lenguaje ha sido uno de los también grandes misterios a lo largo de los milenios y hay muchas cosas independientes que resolver. Hay tanta la complejidad que hay múltiples especialistas son los que trabajan con él, ¿no? Pues habrá quienes trabajen con él desde la enseñanza específica de un idioma, de un segundo idioma, de un tercer idioma, hasta especialistas desde el ámbito de las lesiones cerebrales, especialistas desde la psicología para estudiarlo desde el proceso cognitivo, que es la psicolingüística, hasta especialistas, por ejemplo, en la articulación. Inclusive hay especialistas que te hacen cambiar o quitarte el acento que tiene regional de algún lado, ¿no? Para los actores es muy importante poder manipular de manera adecuada su manera de comunicarse, su manera de usar el lenguaje. Entonces tenemos múltiples especialistas. Lo bueno, lo positivo es que cada uno aporta una parte del rompecabezas y es conveniente saber cuáles están allá afuera para poder recurrir a ellos cuando sea conveniente. Pues muchas gracias, le agradecemos su tiempo y su información clara. Muchas gracias a ustedes. Sí.